Saludos teleaudiencia, bienvenidos a una nueva entrega, este inicio de semana en su programa El Tribunal de la Tarde, como siempre transmitiendo en vivo por Coral, canales 8 y 39, hoy lunes 11 de junio de este 2018. Les prometemos un contenido bastante interesante, como siempre cargado de noticias, comentarios y una interesante audiencia. Elvin Castillo, ¿cómo te Buenas sientes? tardes, Julio, buenas tardes a la amable teleaudiencia de este tribunal, como bien dices. Hoy lunes, inicio de semana, muchas informaciones. El activismo político ya como si estuviéramos en campaña. Sí, antes de entrar en materia, Elvin, pues anunciar que hoy tenemos una audiencia súper interesante. Estaremos conversando con el abogado Luis Rivas, penalista, y a propósito de este tema que envuelve el escándalo de Odebrecht, se ha convertido en el más grande en materia internacional y en lo que tiene que ver con pues la corrupción administrativa. Pues la sociedad dominicana le ha estado dando seguimiento, nos hemos convertido a veces hasta en jueces, hemos juzgado, pero a partir de este momento en que el procurador ya pues sostiene la acusación formal, es un pleito jurídico. Y en torno a eso pues irán muchas inquietudes, ya sostuvimos un preámbulo conociendo pues algunas de sus posiciones y a continuación le estaremos con él pues precisamente conociendo su parecer acerca de este caso. Así mismo es, y como establecía al principio, un activismo, vamos a decir, proselitista, sobre todo, y hay que decirlo, de los aspirantes a la presidencia de la República del PLD. Los demás aún están como parcos, un poco tímidos, pero en el caso de Reinaldo Pared, el caso de Leonel Fernández, el caso también de el exministro de Educación, Carlos Amarante Baret, Domínguez Brito, han estado recorriendo el país tratando de cautivar dirigentes a lo interno del PLD para que le apoyen. Por ejemplo, Reinaldo estuvo en la zona de Nagua este fin de semana, una actividad muy concurrida, acompañado del senador Victoria Yep y otros importantes dirigentes. En el caso del presidente Fernández estuvo en los barrios de la parte alta de la capital, y se muestra según las imágenes que sus equipos pues facilitan que hay un gran entusiasmo, pero el debate de las primarias sigue encendido como el primer día, Julio. Sí, bueno, precisamente él hoy sostiene en su artículo del periódico Listín Diario, reitera que es inconstitucional, que es inaceptable el tema de las primarias abiertas y simultáneas, ya posiciones que él la ha sostenido en otras oportunidades. Elvin, en estos momentos bajo la primer tendencia de Twitter, de la red social, se mantiene el caso de Emily Peguero, porque se está conociendo la audiencia preliminar contra Marilyn y Marlon Martínez, que son acusados de asesinato de Emily Peguero. Vamos a estar pendientes de cualquier novedad. Es un juicio incluso que se ha estado televisando, al menos lo vi por el periódico Listín Diario, que tienen un live, incluso con todo y audio, que se está desarrollando ese juicio en estos momentos. También se ha estado dando informaciones detalladas con relación al caso Odebrecht y el monto ofrecido a los acusados en el caso del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Dice que recibió unos $856,000 y el ex senador Chu Vázquez, secretario general del PRM, dice también que recibió unos 2 millones de pesos y va presentando algunos detalles. También se dice que el senador Tommy Galán, por la provincia de San Cristóbal, ocultó unos inmuebles, unos bienes valorados en 63 millones de pesos. Sí, bueno. Entonces, vamos a ver. Bueno, y que tiene incluso más de 1,000 elementos, según la Procuraduría, de pruebas con relación a los acusados. ¿Le parece si nos vamos a un primer receso para retornar con nuestra audiencia de hoy? Más adelante pues vamos a estar presentando, como es de costumbre, nuestro resumen de noticias y algunas otras informaciones. La
La Junta Central Electoral ofreció una relación de estatus respecto a los partidos y agrupaciones políticas que no han presentado sus informes correspondientes a 2017 y que les fue suspendida la entrega de las partidas correspondientes a la contribución económica que el Estado otorga a través de esa entidad hasta que sean presentados. Según la Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos Políticos de la Junta Central Electoral, los partidos y movimientos que no han entregado sus estados financieros son el Partido de la Liberación Dominicana, el Frente Amplio, Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Independiente, Movimiento Provincial Juventud Presente, Movimiento Independiente Unidad y Progreso, Movimiento Alianza por el Rescate de Barahona y el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Este último solo tiene pendiente el segundo semestre de 2017. La Junta Central Electoral informó que mantendrá suspendida la entrega de las partidas de la contribución económica del Estado a dichos partidos y agrupaciones políticas hasta que presenten los informes semestrales requeridos por el citado reglamento. La Procuraduría General de la República acusa a Víctor Díaz Rúa de recibir $856,000 a Jesús Vázquez Martínez 2.1 millones de pesos como sobornos de Odebrecht a través de empresas de Ángel Rondón Rijo. Según la acusación presentada por Jean Alain Rodríguez al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, las compañías Lachan Corp y consultores y contratistas Conanza transfirieron los recursos a Díaz Rúa y a su yerno Leonardo Guzmán Fonbernard entre los años 2011 y 2013. La investigación realizada por el Ministerio Público a las sociedades vinculadas con el imputado Díaz Rúa arroja que en fecha 6 de julio del 2011, la empresa Lachan Corp, empresa del imputado Ángel Rondón Rijo, autoriza a Banca América a realizar la transferencia de $674,456 a favor de la empresa Almafrío, donde figura como socia Albox RRL, propiedad de Víctor Díaz Rúa. En ese mismo orden, el ex senador y secretario general del Partido Revolucionario Moderno, Jesús Vázquez Martínez, Chu, habría recibido entre 2007 y 2009 la suma de $2.169.000 pesos en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. En la acusación se destaca que Chu Vázquez recibió los sobornos de la compañía Arma S.A., en la que figura como gerente el empresario Ángel Rondón, imputado también en el caso. Vázquez fue senador de la República de 1994 a 2010 y fue presidente del Senado durante el período 2003-2004. Finalmente, el Tribunal Constitucional otorgó un plazo de 6 días para que las partes envueltas en el proceso que busca la habilitación presidencial del mandatario Danilo Medina depositen sus conclusiones y cualquier alegato adicional. Los jueces acogieron un pedimento de José Sánchez Lebrón, quien en calidad de interviniente voluntario solicitó un plazo de 3 días para presentar sus conclusiones, en la que solicitará al tribunal rechazar el desistimiento de la acción depositada por Fredermido Ferreras Díaz. En el proceso, la acción Ferreras Díaz, quien había desistido de la instancia, pidió al tribunal dejar ese pedido sin efecto. La alta corte dio 3 días a Sánchez Lebrón para que presente sus alegatos, así como otros 3 días a las demás partes para que respondan sobre sus conclusiones. Una vez agotados dichos plazos, los jueces determinaron que el expediente quedará en estado de fallo. Bueno, damos inicio a nuestra audiencia en este Tribunal de la Tarde. Con nosotros el doctor Luis Rivas, abogado penalista, quien damos la bienvenida como invitado distinguido de este espacio. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, buenas tardes. Doctor, antes de iniciar esta conversación vamos a hacer un brindis con el mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. El sabor empieza en el aroma, la tradición, que es un café Santo Domingo, siempre oportuno y sobre todo para tratar estos temas jurídicos en torno al caso de Brecht. Julio, en mi casa me pelean de que ese café tú sí te lo bebes. Yo a ver qué es lo que le echan. Bueno, ese es el mejor café sin duda. Bueno, vamos a ver si, pues antes de entrar pues ya con materia, con nuestro invitado de hoy, si tenemos lista la encuesta, el sondeo que hacemos en las calles, que tiene que ver con el mismo caso, a propósito de la acusación formal ya hecha por el Ministerio Público pues a los implicados en el caso de Brecht. Salimos a las calles a preguntarle a la gente si se siente satisfecha con lo planteado precisamente por la Procuraduría. Escuchemos la respuesta, luego entonces bajamos a piso con las consideraciones. Pero si cometieron el hecho, hay que sancionar, que si no otros van a seguir haciendo lo mismo.
No, realmente no. ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasa es que, o sea, acusaron a lo que ellos les convenía, o sea, como que la justicia no me parece que sea justa en ese caso. Bueno, no. ¿Por qué? Porque creo que hay gato entre mascotas. El país no está tan conforme del todo. Por aquí no hacen nada, si es uno de una vez le quieren involucrar, si uno se roba un salame, un huevo, pero a ellos no, como hay millones, ¿tú me entiendes qué es lo que es? Que los culpables tienen que pagar, sí. Los que son culpables tienen que pagar. Porque ese dinero se declaró que ya alguien lo tomó y hay que buscar a esa persona. Está conforme. Si es que no actúan como deben realizar la realidad, siempre tapando las cosas. Bueno, en parte sí, porque el que no es culpable no tiene que estar ahí. Porque se sobreentiende que eso no, en realidad, eso no son todos. Ahí hay más porque Odebrecht hizo unas declaraciones de que eran alrededor de 100, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ahora van a excluir un grupo y otro grupo lo van a colocar ahí? Entonces, yo no me siento conforme. No nos sentimos conformes, creo que la mayoría de la población no se siente conforme con eso. ¿Por qué? Bueno, porque son personas que deben ser correctamente investigadas y según dicen la Procuraduría no ha hecho las investigaciones correctas y si esas personas salieron, seguro no fue por las razones correctas. Bueno, luego de escuchar los testimonios de la gente en las calles sobre este caso, pues quisiéramos hacer la primera pregunta a nuestro invitado, el doctor Luis Riva, en función ya de lo que se conoce, ¿verdad?, de lo presentado por el Ministerio Público. Pudiéramos considerar que sería un caso complejo, que apenas comienza, que independientemente de los imputados actuales, ese número podría ampliar o se podría reducir. Sí, definitivamente que estamos en presencia de un caso complejo y de hecho fue declarado como caso complejo y eso provocó que aumentaran los plazos en términos procesales. O sea, estamos hablando de pluralidad de imputados, pluralidad de infracciones, algunos con componentes probatorios de carácter internacional y definitivamente que es un proceso complejo. Ya a partir de aquí, que es lo que la ciudadanía se pregunta, viene todo lo que es el trámite y el rigor procesal, que no deja de tener sus complicaciones también. La decisión que del Ministerio, de la Procuraduría General de la República, de presentar la acusación formal, está susceptible a ser impugnada mediante un recurso que se denomina objeción y se hace ante el juez de la instrucción. Luego de esto, si es, dependiendo de lo que ocurra, si es acogido el recurso de objeción, pues sencillamente esa decisión de acusar puede ser revocada. Okay. Y si, antes de pasar así brevemente, el tema de la fecha, la gente está consciente que a veces los juicios se extienden por mucho tiempo. En el caso Odebrecht, ¿podría extenderse a un periodo de 1 año, 2 años, 3 años? Mira, debemos tomar en cuenta lo que es el plazo máximo de duración del proceso, que son 4 años, desde que inicia la investigación, o mejor dicho, desde el momento en que se dicta medida de coerción. En este caso, las medidas de coerción fueron dispuestas el año pasado. Ya a partir de ahí comienza ese punto de partida. Ahora bien, eso va a depender de la evolución del proceso. Si el proceso se dilata como consecuencia de incidentes promovidos por los imputados, pues ese plazo puede irse extendiendo. Ahora, en el curso de un proceso pueden surgir múltiples situaciones que provoquen que dilaten el proceso. Puede venir una inhibición de los jueces, puede venir una recusación de un tribunal, puede haber un incidente relativo a la prueba, etcétera, etcétera. Doctor, en el caso en cuestión, veíamos antes de iniciar esta conversación con usted muchas reacciones de la gente común, de a pie. La gente se mostraba escéptica, que no confía en que todos los acusados son los que deberían de estar. Y yo me pregunto, como sé que mucha gente se pregunta, aquella vez que el procurador dijo ante el país, son todos los que están y están todos los que son, unas declaraciones que todo el mundo se sorprendió. Se suponía que había los elementos probatorios para de una manera u otra incriminar a esta gente. Incluso se le pidió 18 meses de prisión preventiva, cuando todo el mundo entendía que no había razón de solicitar esa medida de coerción en ese momento. ¿Cómo ahora
la misma Procuraduría, el mismo procurador descarga 8 de los 14 diciendo que no hay ningún tipo de pruebas suficientes para involucrarlos. Mira, yo creo que esas declaraciones anteriores del Procurador General tienen que ser apreciadas dentro del contexto. Fue más bien quizás una declaración de tipo mediático, porque técnicamente una investigación penal, el Ministerio Público no solamente tiene la obligación de investigar y las pruebas a cargo, sino también las pruebas a descargo, tiene que ser el objetivo. En ese momento apenas se iniciaba una investigación y él puede tener una idea preliminar de la situación. Nada impide que en el curso de la investigación y luego que se investigue, pues tenga una idea diferente en base a las pruebas. Ustedes recordarán que cuando se sometió el recurso de apelación y se decidió de las medidas de coerción, la magistrada Miriam Germán, que es la presidenta de la Sala Penal de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, le advirtió al Ministerio Público y decía: no le auguro éxito a esa acusación y veo que el Ministerio Público tiene una dificultad de prueba para sostener eso. Nada impide, señores, así como pudieron haberse involucrado otras personas, que fue el caso del ex senador Chu Vázquez, que fueron agregadas, también pueden haberse excluido en base a las pruebas. Yo creo, y ya con esto termino, que yo no quiero adelantarme ni a calificar ni a descalificar la actuación del Ministerio Público hasta que uno no sepa realmente qué fue lo que hizo, porque cualquier cosa sería especular. Sería bueno ver la acusación. ¿Cuáles fueron las diligencias que hizo el Procurador General de la República? ¿Dónde están las pruebas? Sobre todo, que cada prueba tiene que tener una vinculación con los imputados. Okay. Ya se ha estado presentando algunos detalles a los medios de comunicación de la acusación y dicen... Por ejemplo, Díaz Rúa recibió un soborno de X cantidad de dólares, el caso de Chu. Algunos se preguntan qué podría pasar con el caso de la medida de coerción. ¿Podrían reconsiderarla en materia de prisión y, sobre todo, en el caso de Chu, que es el nuevo elemento de este caso? En el caso del senador Chu Vázquez, con motivo de la audiencia preliminar, puede solicitarse conjuntamente con la audiencia preliminar que se disponga una medida de coerción, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos de las medidas de coerción. No basta con que una persona se le presente acusación, sino que tienen que cumplirse los presupuestos de la medida de coerción, como es que la persona imputada sea con probabilidad razonable responsable de un hecho sancionado con penas privativas de libertad, que exista peligro de fuga, que exista la posibilidad de que pueda alterar o sustraer pruebas o que pueda volver a cometer los mismos hechos y que represente un riesgo, que son de los presupuestos. Debemos tomar en cuenta que la medida de prisión provisional tiene que ser algo proporcional, razonable con el hecho. No basta el simple hecho de la acusación. Tienen que darse de manera adicional los presupuestos de la medida de coerción. Doctor, en el caso de la República Dominicana hemos visto como algo común ya que todos los casos, y sobre todo cuando son casos de corrupción, pero todos los casos, sea de asesinato, se mediatizan. Tanto por parte del Ministerio Público, se filtran informaciones a la prensa que uno no se explica cómo se filtran, los magistrados fiscales dando declaraciones que no deberían de estar dando, como que les gustan las cámaras. Y entonces ese mediatismo, esa exposición a los medios, incluso en un país como este puede presionar a los jueces a tomar decisiones no deseadas. ¿Cómo evitar, en un caso como este, que ha copado la atención de la ciudadanía, no dejarse influenciar por la presión mediática, que la Marcha Verde tiene un campamento allí en la Procuraduría, que todo el mundo está pendiente del caso? ¿Cómo lograr eso? Mira, ese es un problema que no solamente concierne a la República Dominicana. La mediatización de los procesos puede comprometer la objetividad y la imparcialidad de los procesos. Ahora, la ciudadanía por un lado tiene el derecho a saber y a recibir explicación y respuesta, y eso es legítimo. Yo recuerdo una expresión que usaba el profesor Piero Calamandrei, uno de los grandes tratadistas, y él decía
que cuando la sangre se secaba en la arena de los coliseos, o sea, aquel espectáculo dantesco donde se tiraba la bestia a luchar contra los hombres, no quedaba más para divertir al pueblo que la cour d'assises, que son los tribunales criminales franceses. Este tipo de proceso no deja de tener esa especie de show mediático, pero al margen de eso, la ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó, si porque quierase o no, ha habido o pudiera haber un perjuicio para la sociedad, y la sociedad tiene derecho a ejercer el control ciudadano de que estén todos los que estén o que deberían estar. Pero también reconozco que hay un riesgo con la sobreexposición mediática, porque lo que a veces es relevante para la opinión pública no necesariamente tiene que ser relevante para los jurídicos. Ahora mismo, ese proceso tiene que hacerse a partir de aquí en base a lo jurídico. No puede ser en base a las presiones extrañas al proceso, porque tal movimiento, cual movimiento, diga, tal movimiento tiene el derecho a protestar y exigir que se haga justicia, pero dentro de los cánones legales. Sí mismo. Bueno, ahora la condena desde el punto de vista moral, mediático, ha consistido en la palabra corrupción, dado los elementos de admisión de 92 millones en soborno, etcétera, pero ahora el pleito es jurídico. Y en función de eso, uno se pregunta, ¿qué está en juego en términos de acusación? Porque corrupción puede ser un término genérico, es decir, me refiero a el tema lavado de activos, asociación de malhechores, de todo ese tipo de acusación que tienen en estos momentos los imputados. ¿Cuál de todas ellas pudiera considerarse la más delicada? Mira, la más delicada definitivamente que puede ser el tema del lavado de activos. Pero el lavado de activos, al igual que la asociación de malhechores, por sí solo no es una infracción autónoma. O sea que para su configuración requiere de una infracción penal previa, grave. Okay. Por ejemplo, la asociación de malhechores consiste cuando dos o más personas se organizan, orquestan un concierto criminoso para cometer crímenes, no delitos en el caso de la asociación. Tienen que ser crímenes, o sea, infracciones penales cuya sanción vaya a partir de 3 años en adelante. Esos son penas criminales. Los delitos, por ejemplo, como la estafa, en este caso, tiene penas correccionales. 2 personas o más se juntan para cometer estafa, no tipifica la asociación de malhechores. Tiene que ser crímenes y necesita de una infracción previa. Algo parecido ocurre al lavado de activos. El lavado de activos por sí solo no es una infracción autónoma, sino que depende de que se haya cometido una infracción previa, como puede ser fondos provenientes del narcotráfico, del secuestro, tráfico ilegal de personas, terrorismo, etcétera. En este caso específico, los tipos penales que configuran la infracción previa, pudiéramos estar hablando de la falsedad. Se imputa el delito de falsedad, se imputa la prevaricación, se imputa el soborno, que tiene sanciones criminales. Sí. Sobre todo el soborno internacional, porque hay una diferencia entre el soborno del Código Penal y el soborno que está contemplado en la ley del año 2006. Doctor, usted nos hablaba, fuera de cámara, del tema de que muchos de los encartados, a la mayoría creo, una de las acusaciones, como decía Julio Ernesto, era el tema de lavado de activos, pero entonces tenemos la disyuntiva de que acaba de entrar en vigencia una nueva ley de lavado de activos, y como las leyes no son retroactivas, cuando el delito se cometió, había otra ley que normaba en la República. ¿Con cuál de las dos leyes se les juzgaría a estos imputados y por qué? A mi juicio, la ley nueva no puede regular o serle aplicable a esas conductas anteriores en vigencia por la aplicación del principio constitucional de la irretroactividad de la ley. La ley nueva no puede regular situaciones surgidas con anterioridad a su entrada en vigencia. En este caso, tendría que aplicársele la anterior ley de lavado de activos, que también tipificaba ese tipo de conductas de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas. Aun cuando esté derogada, esa ley pudiera aplicarse por aplicación de una figura que se conoce como la ultraactividad de la ley, que no es más que cuando la ley, aún derogada, la ley anterior, continúa surtiendo sus efectos. Es lo que la doctrina denomina islotes de ley antigua. Ok, en cuanto a lo penal, sabemos que desde el punto de vista del Ministerio Público, si ya pidió prisión, en cuanto a medida de coerción de 18 meses es porque pedirá condena. Entonces uno se pregunta, ¿esa condena puede consistir en
5, 10, 20, 30 años. Ahí pudiera haber inclusive, creo que alguna de esos tipos penales tienen como sanción también la degradación cívica, que es que la persona no puede, aparte de la pena privativa de libertad, no pueda ocupar o desempeñar cargos o funciones públicas durante determinado periodo. También viene el tema de la sanción pecuniaria, o sea, material, de la suma de dinero. Y en el caso del soborno también tiene una sanción adicional, una multa, que es la devolución del duplo de la suma involucrada en el soborno. Muy bien, y esto le toca a cada imputado de manera particular en caso de demostrársele culpabilidad, partiendo de que hubo una negociación ya anunciada por el mismo Ministerio Público de que Odebrecht se compromete a devolver una parte de los recursos. Bueno, independientemente del acuerdo que se haya podido llegar con Odebrecht, el acuerdo de Odebrecht es posible que tenga un efecto limitado a las personas, a los funcionarios de Odebrecht que se vieron involucrados. Pero en el caso de las personas que fueron sometidos, es muy posible o probable que no se beneficien de ese acuerdo, porque tengo entendido que no solamente fue un acuerdo económico, sino fue un acuerdo de delación también. O sea, se llega a ese tipo de acuerdo para la autoridad obtener información relevante que le permita sostener la acusación. Y es posible que los demás implicados no se puedan beneficiar del acuerdo con Odebrecht. Doctor, antes de la pausa, que tenemos que hacer una pausa, dejar en el tintero esta pregunta. Usted nos dice, pueden ser que sean condenados, es probable, con cárcel, con bienes económicos, con degradación de no ocupar cargos públicos, pero es obligatorio que si es encontrado culpable se le apliquen todas estas penas o solo algunas, porque la gente tiene mucho interés en sus casas en saber si, lo condenaron a 5, a 10, pero le van a quitar los bienes. Eso es lo que la gente quiere saber después del contacto, la respuesta. Doctor, dejamos en el tintero la pregunta, la cuestionante. ¿Es obligatorio que de ser encontrados culpables los encartados por este caso de Odebrecht se le apliquen todas esas sanciones desde la prisión preventiva, el retiro de bienes, el tema de que no puedan ser funcionarios públicos por un tiempo específico, o solo alguna de estas penas podrían aplicársele? ¿Cómo opera esto? El Código Penal y las leyes establecen la solución de eso. Ellos son juzgados por todas y cada una de las infracciones, y esas infracciones tienen distintos tipos de sanciones. Pero por aplicación del principio del no cúmulo de pena, la regla es que se le aplica a cada uno la sanción más grave que le corresponda. No, por ejemplo, si hay sanciones privativas de libertad de 5 años y una de 10, no se suman 10 y 5, que son 15, y así sucesivamente, sino que se juzga por todas, pero al momento de imponer la pena privativa de libertad, se aplica la sanción más grave. Ojo, entre las penas privativas de libertad y las penas económicas son de naturaleza distinta, y estas sí pueden concurrir. Lo que no pueden concurrir es penas de igual naturaleza por la cuestión del no cúmulo. Pero, por ejemplo, la pena privativa de libertad, 10 años de reclusión, puede concurrir perfectamente con la de la multa. Y de hecho la ley lo establece. En el caso, por ejemplo, de la devolución, pudiera haber inclusive una sanción indemnizatoria de tipo civil en caso de que el Estado Dominicano, que se entienda, se constituya en actor civil, puede reclamar daños y perjuicios como consecuencia de esos ilícitos penales. Y en este caso, acuérdense que son infracciones de sanciones de naturaleza distinta y podrían concurrir. Lo que no puede concurrir es por la aplicación de la regla del no cúmulo, son de la misma naturaleza. Por ejemplo, la pena privativa de libertad, 5 años a esta infracción y 10 años a aquella, esas no pueden concurrir y sumarse, sino que se juzga por todas las infracciones y se le aplica la sanción correspondiente a la más grave. A eso íbamos, en lo que involucra presupuesto. Hemos conocido ya algunos precedentes, alcaldes, funcionarios, si manejaron durante el periodo que ellos estuvieron al frente de esa institución, manejaron 10,000 millones de pesos, la acusación se le hace en función de esa cantidad genérica, pero si uno se va a veces al detalle, resulta que
al final no fueron 10.000, sino que los desmenuzan y hay aquí cantidad de recursos. En el caso de los imputados en estos momentos, los que están acusados de Odebrecht, pues a la hora de emitir cualquier sentencia, en caso de culpabilidad, ¿sería por los 92 millones del soborno o habría que irse de manera específica a un monto X recibido por parte de ellos? Habría que ver, porque acuérdense que aquí ellos están siendo acusados de la comisión de múltiples infracciones. Una cosa es el soborno de los 92 millones de dólares, pero concurrentemente también se está hablando de un enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito tiene que ver con la ley de las declaraciones juradas del año 79, que es el incremento patrimonial sin justificación previa. Entonces, habría que ver y determinar exactamente esto. Inclusive, en términos pecuniarios, ver cuál fue el perjuicio que recibió el Estado Dominicano como consecuencia de esa multiplicidad de infracciones. Pero no necesaria, y por eso, cuando se haga tiene que hacerse la concreción de las pretensiones civiles. Bueno, el perjuicio fue este. Sí, ahora, si lo que se mantiene es que el perjuicio fueron los 92 millones de dólares, pues sería a partir de ahí que habría que derivarlo. Pero acuérdense que en adición a los 92 millones de dólares, hay otras infracciones de otra naturaleza. Doctor, en un tipo de caso como este, tan complejo, es un caso complejo, uno se pregunta, las pruebas. El Ministerio Público dice, tenemos más de 1.000 pruebas, tenemos un expediente robusto, un expediente sólido, que era lo que debía de esperarse para esta parte del proceso. Sin embargo, en la parte inicial del proceso, aunque no era requerida una acusación tan fuerte en la primera instancia, hubo muchos errorcitos que sin tú ser abogado, a todas luces veías que se equivocaron, quizás por la premura y por la presión de presentar la acusación. Y partiendo de ahí, mucha gente dijo, bueno, si eso es ahora que ellos están presentando esos errores, cuando le toque presentar la acusación de fondo, no van a tener un expediente fuerte, porque muchos de los casos por corrupción aquí se caen. Y entonces el Ministerio Público alega que es los jueces, y los jueces alegan que el Ministerio Público que no instrumenta casos fuertes. En este caso, según su experiencia, es posible traer testigos, por ejemplo, desde Brasil, tener, además de esas delaciones, porque las delaciones son testimonios de otra gente que se va a involucrar y está tirando a todo el mundo para adelante, pero usted no tiene cómo corroborar que eso que ese individuo está diciendo a lo mejor sea cierto. ¿Cómo puede el Ministerio Público instrumentar algo fuerte? Mira, lo importante ahora mismo no es la cantidad de pruebas, sino la calidad de pruebas. En este sistema no condena el juez, condenan las pruebas. Y la prueba no es la afirmación. La prueba es la demostración de la verdad del hecho. En el caso, ellos hablan de que tienen múltiples, miles y miles de pruebas. Cuando son pruebas que van a tratar sobre lo mismo, pudiéramos estar en presencia de pruebas sobreabundantes y el juez tiene la facultad de prescindir de esas pruebas, si van a probar lo mismo con esas pruebas. Ahora, en el caso de los testigos extranjeros, el Código de Procesal Penal contempla la posibilidad de, sin que esas personas sean trasladadas a la República Dominicana, porque muchos de ellos quizás estén bajo prisión en sus respectivas jurisdicciones, que puedan ser escuchados a través de un mecanismo, ya sea que el tribunal ordene una comisión rogatoria o se traslade, y creo que el artículo 199 o 200 del Código Procesal Penal tiene esa situación. De hecho, yo he tenido experiencia donde se ha escuchado esas personas en el consulado dominicano correspondiente de esas jurisdicciones y se han escuchado conforme de manera contradictoria. Bueno, cuando se escucha... De hecho, tiene que ser así. Sí. Porque toda parte, como parte del derecho de tutela judicial efectiva, tiene derecho a contrariar, a desvirtuar, a desacreditar el testigo que se utilice en su contra. Esto es en el caso hipotético de que se haya hecho, dicho sea de paso. La prueba testimonial no se hace a través de una declaración escrita. La prueba testimonial tiene que hacerse de manera oral, tiene que prestar juramento esa persona en esa forma. Estamos hablando de formalidades propias del género probatorio llamado testimonio. Así, bueno, finalmente, por mi parte, doctor Luis Rivas, la gente cuando escucha jurisdicción privilegiada, automáticamente le llega a la mente, bueno, esto es un juicio aparte, va a ir mucho más cómodo, le va a ir mejor, porque
su nombre indica que es privilegiado. Me refiero a que dentro de los acusados se encuentra un legislador, el senador Tommy Galán. En este caso, eso pudiera ser sinónimo de que bajo esa jurisdicción de privilegio, el senador podría tener ventajas frente a los otros, ya que es un juicio tradicional. Mira, la denominada jurisdicción privilegiada no es más que la situación que se produce cuando una persona en virtud de su investidura tiene que ser juzgado penalmente por determinada jurisdicción, en este caso por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Eso que en principio pudiera verse como un privilegio, donde jueces más experimentados, la cúpula del Poder Judicial lo juzga, tiene sus pros y sus contras. Y uno de los contras que tiene, por ejemplo, los que no tienen privilegios de jurisdicción son arrastrados a esa jurisdicción, como es el caso de los particulares, pero tiene el inconveniente de que sacrifica, le vulnera el derecho al doble grado de jurisdicción. La decisión que salga de ahí no es susceptible de recurso alguno, ya no es apelable. Entonces, es decir, que en los juicios normales los demás dicen, bueno, si este juez me condenó, yo puedo acudir a otras instancias para demostrar mi inocencia. En el caso del senador Tommy Galán, lo que diga la Suprema, eso es. Esa es la situación, a pesar de que hay que revisar una situación que tenemos con la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia, porque la atribución de la Suprema Corte de Justicia tiene múltiples atribuciones. Una de las atribuciones es que actúa como tribunal de casación. Casación no es para juzgar el hecho, sino para determinar si los tribunales inferiores aplicaron correcta o incorrectamente la ley. Pero en adición a eso también tiene una atribución una de esas atribuciones es que actúa como tribunal penal de fondo en caso de personas que tengan privilegio de jurisdicción, como son aquellos casos de causas penales seguidas contra el presidente de la República, vicepresidentes, senadores, ministros de Estado, etcétera. Partiendo de esa premisa, entonces, en el caso de un juicio, se podría definir con mucho mayor prontitud el caso del senador, es decir, se demostraría si es inocente o culpable primero que los demás casos. No, se juzgarían conjuntamente por aplicación de un principio que es el de la unidad del proceso y la concentración del proceso. El proceso no puede fragmentarse. Casos excepcionales se fragmentan donde se produce el caso del estado de rebeldía. Por ejemplo, el artículo 100 del Código Procesal Penal establece que si uno de los coimputados no se presenta o no aparece, se decreta el estado de rebeldía, se ordena el arresto y se separa el proceso, se suspende el proceso respecto al rebelde, al que no compareció, pero continúa con respecto a los otros. Y cuando se cesa o se levanta el estado de rebeldía, pues vuelve y se incorpora. Pero no puede el proceso bajo ninguna circunstancia fragmentarse, es decir, vamos a juzgar estas personas aquí, porque el proceso es único. Y ese es lo que llaman el principio de unidad jurisdiccional del proceso, y se produce una unidad y una concentración del proceso. Eso es a pesar de que el propio procurador dice que a cada quien se le va a juzgar de forma distinta. Es que no pueden ser juzgados de forma distinta, tienen que ser juzgados conforme a eso. Yo no sé exactamente qué él quiera decir cuando se juzga conforme. Lo que sí es que cada quien será juzgado. Cada caso es particular. No, se quedan juzgados por cada tipo penal que se le está imputando, porque en el caso penal, por ejemplo, hay personas que han sido acusados, imputados como cómplices. En este caso ese es el tratamiento que se le da y se le juzgará como cómplice de esta infracción. Ahora también, él quizás quiera decir también que cada persona será juzgada en base a sus hechos, porque independientemente de que haya una comunidad de prueba, de que haya una unidad procesal, no significa de que a mí me puedan juzgar por lo que hizo el otro imputado, a mí me van a juzgar por los hechos que a mí se me imputan. Doctor, y cuando escuchamos el término asociación de malhechores, ¿eso quiere decir terminantemente o explícitamente que hubo una componenda entre los acusados de ese caso para operar o lograr un objetivo en común? Conceptualmente, eso es lo que es la asociación de malhechores. La asociación de malhechores es una infracción criminal antiquísima la tomamos de Francia, y consiste cuando dos o más personas se organizan, orquestan un concierto criminoso para cometer crímenes.
Bueno, la verdad que estos conocimientos jurídicos del doctor Luis Rivas nos han servido de orientación y para nuestra teleaudiencia. Interesante, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde. A ustedes nos vamos a una pausa breve para ya retornar con los minutos finales de esta entrega de hoy. Bueno, antes de finalizar por el día de hoy, pues, Elvin, amigos televidentes, compartir una información que también pues, ha sido tendencia y ha sido pues, una condena a 6 meses de prisión al ex alcalde Gilberto Cerulle de Santiago de los Caballeros. Dice la información que él ha sido condenado a 6 meses de prisión y al pago de una multa y una indemnización económica por emitir un cheque sin fondo a un contratista de obras municipales al final de su gestión 2010-2016. Incluso dice que pues eso consiste que Cerulle impuso un pago de unos 250,000 como multa, una indemnización de 354,000 en favor del demandante. Incluso aquí presenta el nombre Michael Arbaje Pimentel. Bueno, quiera Dios que... escuchando testimonios, de declaraciones del propio Gilberto Cerulle, y él explicaba que fue unos procesos de embellecimiento de obra de una de esas avenidas y que fue un tema de fecha, pero que él espera, incluso a pesar de que la ley lo condena, él va a apelar, porque automáticamente usted le condena a 6 meses de prisión, él va a acudir a otras instancias y él asegura que no estará ni una hora preso. Que el exalcalde Gilberto Cerulle haya sido ese el único cheque que haya dado en esa condición, porque fácilmente ahora todo el que está agraviado, que él le dio cheque sin fondo, decía, pues vamos todos para la justicia ahora. Y ahí sí se le puede armar un problema al exalcalde. Así mismo. Bueno, Elvin, todavía pues, no se ha producido novedades con relación al caso Emily Peguero. Estamos pendientes, ¿verdad? Que se van a reunir Donald Trump y Kim Jong-un. Dice, bueno, aquí hay una información que indica suspenden conocimiento de audiencia preliminar en caso de Emily Peguero por llamado a huelga en San Francisco de Macorís. Eso que hay un llamado por 48 horas de huelga. Sí mismo. Bueno, ahí... vamos a estar dando seguimiento a los detalles. De esta forma, pues hemos llegado al final de esta entrega de hoy del Tribunal de la Tarde. Agradecidos de su sintonía, les invitamos a mañana cuando estaremos con todos ustedes en otra entrega. Eso es en vivo de 6 a 7 por Coral, canales 8 y 39. Feliz resto de la noche.